Nuestro amado Dios, alabamos de corazón esta mañana para mí, noche o tarde para mis hermanos en otros lugares, que tenemos el don de la vida, el gozo, Señor, de vivir contigo, de conocerte, de tenerte como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo. Te alabamos, Señor, porque tú mereces ser alabado. Eres un Dios tan bueno, lleno de gracia, misericordioso, paciente, un Dios lleno de gozo, generoso, que se deleita en nosotros, Padre. Te alabamos y glorificamos porque a través de Jesús nos has dado, Señor, todo lo necesario para que podamos, Señor, ser tus hijos. Y en estos momentos, Señor, queremos invitarte de que tú nos hables a través de tu palabra, que ella, Señor, nos hable personal e individualmente, Señor, que podamos sentir tu voz hablando a nuestra alma, atrayéndonos a ti, Señor, y guiándonos a un arrepentimiento más profundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. La semana pasada estudiamos el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces ahí la gran señal, el gran milagro que ve el apóstol Pablo es el milagro de la iglesia. La iglesia es un milagro, es el milagro de todos los milagros, porque la iglesia es la unión, la reunión o la unión de aquellos que han sido sacados del mundo por la gracia de Dios, han sido convertidos por su palabra y se han sometido a la autoridad de Cristo y lo han recibido como su Salvador y están siendo santificados, purificados. Entonces ese es el milagro más grande, porque el pecado nos hizo esclavos de Satanás y nos separó de Dios y creó en nosotros una enemistad profunda contra Dios. Entonces, por eso el apóstol Juan llama ahí a la iglesia una gran señal. La iglesia se encuentra en los cielos porque ella es la luz del mundo. Y en el libro de Apocalipsis, la iglesia está en el cielo, siempre en el cielo, porque es una entidad celestial. La iglesia no pertenece a este mundo. A pesar que estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Pertenecemos a otro reino a través de la gracia de Cristo. Fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Así que la iglesia se encuentra en el cielo porque ella es una entidad celestial en el santuario. La iglesia está simbolizada por el candelabro de 7 brazos y ella se encuentra en el lugar santo del cielo. Así que todo eso nos dice que nosotros no somos de este mundo. Por eso que los símbolos nos muestran que nosotros estamos entrañablemente unidos a Cristo, a Dios. El primer símbolo es la mujer vestida del sol. Su vestimenta es la justicia de Cristo. El manto que la cubre, que cubre su desnudez, que es su pecaminosidad, es el carácter hermoso de Jesús. Esa fue una de las razones por la cual Jesús, el Dios del cielo, se hizo ser humano, para proveer que lo capacitase al ser humano para ser hijo de Dios. Entonces es esa la justicia que nos recomienda ante Dios y nos hace aceptos ante Él. Y esa justicia es recibida por fe, no es recibida por obras. La justicia produce buenas obras, que es un carácter y una vida en la imagen de Jesús, una vida de obediencia por amor, pero no es recibida por obras, es recibida por la fe, es un don de gracia. Entonces, aquellos mantos de la salvación que nos dice Isaías 61, que es Cristo Jesús mismo, la justicia, aquel sol maravilloso que cubre a la mujer, que es la luz más poderosa que la iglesia posee, un carácter en la imagen de Cristo,
aquella justicia no es algo que recibimos, sino que es a quien recibimos. Jesús es nuestra justicia. Mientras nosotros caminamos por fe y estamos unidos por fe a Jesús como nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro sacerdote, entonces nosotros estamos llenos de aquella justicia porque Él habita en nosotros a través de su Espíritu. Y es eso lo que nos hace justos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y luego dice que ella está de pie sobre la luna. La luna está a sus pies. Y la luna es el testimonio del sol. Y de la misma manera, el ministerio de los profetas es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de los profetas. Por eso el espíritu de profecía se lo llama el testimonio de Jesucristo. Entonces, la autoridad de la iglesia, su fundamento es las Sagradas Escrituras. Ella no ha de aceptar ninguna otra autoridad sobre aquel fundamento que ha sido establecido, que es la palabra de los profetas y de los apóstoles. Y luego la corona de 2 estrellas es el símbolo de la victoria que ella ha recibido en Cristo Jesús. La iglesia ha de vivir en victoria. El número 12 es símbolo del reino de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 12 era símbolo de Israel y de la iglesia de Cristo, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles. Así que es la victoria que la iglesia tiene por pertenecer al reino de Dios. Y también es símbolo, con la luna y las estrellas, es símbolo del entendimiento profético, del mensaje profético que Dios siempre le ha dado a su pueblo. Así que ahí se describe la iglesia en su totalidad en un verso. Increíble cómo la inspiración puede hacerlo. En un verso se presenta la totalidad de la identidad de la iglesia. La iglesia está vestida muy simple, es distinta a la prostituta de Apocalipsis capítulo 17. Es por eso de que el pueblo de Dios siempre se ha vestido en forma decente. No es tan solo simbólico, es como se llama, es literal. Dios desea que su pueblo se vista con su justicia, que no se adorne con joyas o como el mundo se viste, siga las modas del mundo. No, nuestras joyas es la justicia de Jesús. Isaías 61:10 dice, esa es la única joya que hemos de llevar, un carácter hermoso. Debe ser lo que nos adorna como cristianos, porque eso entonces va a llegar a ser la testificación más poderosa al mundo que hay un Dios. Si vivimos por el principio del amor, y eso nos lleva a amarnos los unos a los otros, a ser obedientes a Dios en todo. Esa es la testificación más poderosa de que Dios existe. Muy bien, versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces aquí se ve el cumplimiento, como dijimos la semana pasada, de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se predice que a través de la mujer iba a venir la semilla y que la semilla iba a destruir a Satanás. Y en el proceso de destruir al enemigo, la semilla iba a recibir una mordida de la serpiente en su talón. Aquí entonces se encuentra claramente el apóstol Juan nos está mostrando el cumplimiento de la primera profecía de las Sagradas Escrituras, que es el advenimiento de Jesús. Jesús es la semilla, es la simiente de la mujer. La mujer es no una persona, no representa a María. La mujer representa a la iglesia en la profecía. Entonces aquí se nos muestra a la semilla, la simiente, viniendo a través de la mujer. Dios escogió a María para que fuese la mamá de Jesús, pero en la profecía se nos muestra a la iglesia siendo la mamá de Jesús. Es por eso de que en Isaías capítulo 9
y versículo 6, la profecía mesiánica nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces se nos muestra aquí en forma plural al recipiente del niño y del hijo, que es la iglesia. Entonces no es una persona tan solo que a través de la cual Jesús viene. Claro, la mamá de Jesús iba a tener que ser una persona, pero la madre simbólica de Cristo es la iglesia, a través de la cual Él viene. Son todos los creyentes. Muy bien, versículo 2. Y estando encinta, clamaba con gran dolor de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces aquí muestra la, el momento en que Jesús nace. Ella está encinta, está dando a luz ¿cómo se llama?, el Salvador del mundo. Y lo da a través de un proceso doloroso, un proceso de angustia. Y se nos muestra por qué. En el versículo 3 se presenta el enemigo que va a traer la angustia. Dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, el dragón escarlata se nos explica en el versículo 9 quién es. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí tenemos que el dragón escarlata es Satanás. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, nos dice el versículo 3, es la descripción de Satanás. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El capítulo 17 nos explica lo de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. El capítulo 17, versículo 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure brevemente. Así que las cabezas representan el asiento del poder de Satanás en este mundo, que es el Vaticano. Interesante saber eso, ¿no? Que Satanás tiene un lugar donde tiene el asiento de su poder. El centro del abismo es el Vaticano. Y los 7 cabezas también representan 7 reinos. Son los reyes, los reinos a través de los cuales Satanás ha usado para batallar contra el pueblo de Dios, para destruir la obra de Dios en este mundo. Y los cuernos, versículo 12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que el capítulo 13, el capítulo 12, el versículo 3, nos muestra a Satanás y los poderes que él usa para hacer guerra contra la iglesia de Cristo. Tanto en la historia como en el futuro. Versículo 4 del capítulo 3. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos un versículo interesante que nos muestra el poder del enemigo para engañar,
Déjenme buscar aquí. Una Ya, cita. vamos a Isaías capítulo 9, versículo 15. Queremos ver el significado de la cola. Porque dice que con la cola arrastró a las estrellas del cielo. Isaías capítulo 9, versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. Así que aquí tenemos un cuadro que nos presenta cómo Satanás engañó a los ángeles del cielo con falsas enseñanzas. La cola representa al ministerio profético, pero mentiroso. Y Satanás en los cielos usó a la artimaña de tergiversar las verdades de Dios y hablar en lugar de Dios. Lucifer representaba a Dios. Él era el ángel que distribuía el conocimiento de la luz de Dios a través del universo. Por eso se lo llama Lucifer, o en hebreo, Jalel, que es la luz de la mañana, la estrella de la mañana. Su labor era distribuir a través del cielo, de los mundos creados, el conocimiento de Jehová. Y usó esa posición que él tenía, que hablaba por Dios. Eso es lo que un profeta hace. Pero lo usó para, como él tenía la completa confianza de los ángeles, entonces enseñó mentiras en esa posición de hablar por Dios. Y eso fue lo que engañó a la tercera parte de los ángeles, las estrellas del cielo, y dice que las echó por tierra. Así que la cola son las mentiras de las enseñanzas satánicas que él usó su posición de hablar por Dios. Versículo 4 nuevamente, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí comenzamos entonces a ver, tenemos una vislumbre del conflicto de los cielos, que el capítulo 12 explaya ampliamente en cuanto a ello. Capítulo 12 nos muestra el conflicto entre Satanás y Cristo. Se muestra por primera vez a Satanás en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Se lo desenmascara y se muestra el origen de la controversia, porque aquí se nos muestra a Satanás persiguiendo a la iglesia. Pero ¿por qué es que persigue a la iglesia? ¿Por qué es que quiere devorar a este niño que están haciendo a través de la iglesia? Entonces, luego viene la explicación del versículo 9 en adelante. 4 nos introduce aquel conflicto celestial con lo que ocurre al mostrarnos cómo engañó a los ángeles que lo siguen. Una tercera parte de los ángeles del cielo fueron engañados por este ser. El poder del enemigo se encuentra en el engaño. Esa es la artimaña más grande, es la herramienta más afilada que él tiene, el poder del engaño. Su cola. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego vamos a entender el por qué las arroja sobre la tierra. Así que millares de ángeles caídos vienen a morar en esta tierra. Millares. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como así es. Entonces ahí vemos una de las cabezas sobrando, porque Satanás sobra a través de las cabezas que él tiene, los poderes de este mundo. Y la cabeza que Satanás usa para devorar al niño es la cabeza del Imperio Romano, pero
representado por Herodes. Cuando Jesús nació, Herodes trató de destruir a Jesús. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que tiene tanto antagonismo Satanás contra este niño que nace de la mujer? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás trata de destruirlo, que es la historia de los evangelios, pero no tan solo lo trata de destruir ahí, lo trata de destruir, perseguir, llevarlo a pecar a través de toda su vida. Pero se dice de que el varón, dice que el niño, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces se nos muestra el nacimiento de Jesús, se nos muestra ¿cómo se llama? Lo que él va a llegar a ser, que va a llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego se nos muestra la ascensión de Cristo al reino de Dios. En el versículo 5. Así que vamos avanzando rápidamente en la historia en estos versículos. Comenzamos en el capítulo 12, en el año 3 a 4 antes de Cristo, en el versículo 1, el versículo 2, estamos en el momento que Jesús nace, versículo 3 y 4, se nos muestra a Satanás tratando de destruir a Jesús a través en el día de su nacimiento. El versículo 5 nos lleva a la ascensión de Cristo, que es el año 30 después de Cristo. Así que las profecías en la Biblia siempre se mueven rápidamente en tiempo, porque es lo que llamamos historicismo. Van cubriendo eventos de la historia de este mundo. Entonces nos van mostrando, y cada verso, por lo general, o muchas veces cada declaración en la profecía es un paso más en el movimiento histórico. Ahora, los versículos 3 y 4, parte de ellos, nos llevan para atrás, nos muestran el dragón, nos muestran cómo hizo caer a los ángeles, y luego nos llevan nuevamente al momento en el que Jesús nace, el dragón trata de destruirlo. Y el principio del versículo 5 nos da una vislumbre del destino de este niño, que es regir al mundo. Entonces Satanás lo odia por eso, porque él desea ser el dueño de este mundo. Él desea ser el que gobierna este mundo. Entonces aquí ha nacido uno que va a desafiar su gobierno en este mundo y va a sacar el mundo de sus manos. Entonces, por esto Satanás trata de destruirlo en el mismo momento que nace, pero no puede, por supuesto. Muy bien. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, se nos lleva aquí, el versículo 6 nos lleva al año 538, cuando comienza la Edad Media, y se ve a la mujer siendo perseguida. Por supuesto, de que la persecución no comienza en el año 538, pero la profecía se centra en los 1260 años. Pero desde el momento que Jesús fue arrebatado al cielo, nos dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, el momento en que Jesús es arrebatado al cielo, Satanás concentra su persecución contra la iglesia. Y la persecución fue primero por los judíos, luego por el Imperio Romano y luego por cristianos mismos.
Y la profecía se va a centrar en aquel periodo de persecución de los 1260 años. Pero el versículo 13 nos introduce a toda la persecución del imperio de la iglesia. Así que avanzamos rápidamente desde el año 30, cuando Cristo asciende, el año 31, la ascensión de Jesús, y nos vamos rápidamente, la historia se mueve, los años de persecución por los judíos, por los romanos y luego por la iglesia, y nos lleva al año 538 y nos introduce rápidamente la profecía de los 1260 años, los 1260 días. Muy bien, los versículos 7 al 12 son un interludio, son un paréntesis en el flujo de la profecía. Este es donde la profecía nos muestra la rebelión que ocurrió en los cielos, la caída de Lucifer. ¿Y por qué? Porque nos introdujo al dragón en el versículo 3, pero no sabemos quién el dragón es. ¿Por qué el dragón está haciendo guerra? ¿Por qué está persiguiendo al niño? ¿Por qué quiere destruirlo? ¿Por qué persigue a la iglesia? Entonces, en los versículos 7 en adelante se nos muestra el origen de este ser. Se nos muestra lo que ocurre en la tierra, miren, en el cielo, y por qué este dragón ahora mora aquí en la tierra. Vamos a leer esos versículos. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, aquí se encuentra la historia del gran conflicto, que es el tema de los adventistas del séptimo día. Nosotros, más que ninguna otra denominación, entendemos este conflicto celestial y el gran conflicto entre Cristo y Satanás, porque Dios nos ha dado mucha luz a través del espíritu de profecía. Tenemos el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado a toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Entonces, somos un pueblo privilegiado. Dios nos ha dado mucho conocimiento en cuanto a esta parte de las Sagradas Escrituras, porque especialmente necesitamos entender esto de la manera que Satanás trabaja, por el hecho que nosotros vamos a pasar por el conflicto más grande que alguna vez la iglesia haya pasado en la historia de este mundo. Muy bien, vamos entonces al versículo 7. Después dice, hubo una gran batalla en los cielos. Y nos hacemos la pregunta inmediatamente, ¿por qué es que hay batalla en los cielos? Hay guerra en los cielos. Y en el cielo, nosotros nos imaginamos el cielo un lugar de paz, de gozo, de cantos, y todas esas cosas. Entonces, nos encontramos en esto, nos hemos de hacer la pregunta por qué es que hay batalla en los cielos. El cielo deja de ser un lugar de paz, deja de ser un lugar de gozo y se vuelve un lugar de guerra. ¿Por qué es esto? Bueno, los libros de Ezequiel y Isaías nos presenta la razón. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 28, que es materia conocida para nosotros. Vamos a hacer un repaso en cuanto a esto. Ezequiel capítulo 28.
Se nos muestra la profecía en el versículo 12. El versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el reino de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces aquí el Señor describe a Satanás, a este dragón, lo describe en el símbolo de Tiro. ¿Por qué en el símbolo de Tiro? Porque así como el libro de Apocalipsis nos presenta al dragón en el símbolo de varios reinos, los 7 reinos, de la misma manera el profeta Ezequiel nos presenta a Satanás en el símbolo de un reino en el cual él se está manifestando. Pero el lenguaje de este capítulo no es aplicable a ningún ser humano. Las mismas palabras que dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, no se aplica a ningún ser humano. Y luego dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces aquí tenemos la descripción de la creación de un ser. En el versículo 14 se lo llama querubín, tú querubín grande protector. Entonces, probablemente esta es la primera creación de Dios. Jesús lo crea, Jesús es el creador. Jesús lo crea y lo crea como, dice el versículo 12, era perfecto, era el sello de la perfección. Era sabio, era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así que era un ser sumamente perfecto, sabio y hermoso. Y las palabras que usa el profeta, yo pienso que él queda al ver esta realidad maravillosa celestial. El profeta no tiene palabras para expresar lo que ha visto, así que lo expresa en términos de piedras preciosas. La gloria que este ángel percibía, manifestaba, era maravilloso del día de su creación, que las únicas palabras que el profeta encuentra es describirlo en el lenguaje de piedras preciosas, su gloria. Y luego dice que a él se lo hace, uno de los dones mayores que el Señor le da es el don de la música. Dice ahí, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así que Dios lo hace un músico. ¿Por qué es un músico? En el lenguaje de la hermana White era el director de los coros celestiales. Y son los querubines dirigen la adoración de Dios en el universo. Nos dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 que cuando ellos cantan santo, 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 se unen los 24 ancianos y luego de los 24 ancianos se unen en la adoración de Dios los ángeles y todo el universo adora a Dios. Así que por eso Dios les da a estos seres celestiales su don principal o uno de sus dones principales es el don de la música. Dios es músico. La Biblia dice que Dios canta. Así que Dios es cantante y debe ser algo maravilloso escuchar a Dios cantar. Y le otorga todos los dones que Dios nos da. Son manifestaciones suyas. Son cualidades suyas, capacidades suyas. Es parte de la imagen de Dios. Entonces aquí vemos a este ser creado maravilloso, es un ser maravilloso y tiene el don de la música. Y luego el versículo 14 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así que él moraba en la presencia de Dios como un querubín. Son los 4 seres que la Biblia los llama seres que indescriptibles, tienen simbólicamente son representados teniendo 4 caras, 6 alas, y era un ser maravilloso, creado por Dios. Estuvo en la presencia de Dios, el versículo
Versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. Entonces, ¿cuánto fue ese periodo desde que él fue creado hasta que se halló en ti maldad? No tenemos conocimiento, pero dice la hermana de White que fue un periodo muy largo. Si él fue el primero de ser creado, entonces hasta que él cayó, debe haber habido mucho tiempo. Hubo muchos años que él vivió, muchos siglos, milenios, que él vivió feliz en la presencia de Dios. Pero llegó un momento, con esa palabra, hasta que se halló en ti maldad, que en el corazón de Satanás se desarrolló el principio de la maldad, el principio del pecado. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, se nos habla de él. Dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces ahí se nos muestra algo importante en cuanto a Lucifer. Se nos da el nombre de él, que es importante, porque el nombre describe quién él es y cuáles sus funciones eran. Entonces, la palabra la mañana es la palabra Jalel en el hebreo, que es la estrella de la mañana. Entonces, que ilumina es la primera estrella que se ve, que es la última estrella que se ve antes que salga el sol. Entonces, su labor era reflejar a Cristo. Cristo es la verdadera estrella de la mañana. Pero su labor era llevar el conocimiento de Cristo, de Jehová, a todo el universo. Por eso dice que él debilitaba a las naciones. ¿Cómo era que debilitaba a las naciones? No estamos hablando aquí de naciones en la tierra, estamos aquí hablando de las naciones del universo. ¿Cómo debilitaba a las naciones? Todas las naciones tenían ¿cómo se llama? Un lugar especial en el corazón por Lucifer. Por el lucero de la mañana. Porque claro, si todo el universo existía bajo el principio del amor, y este ángel era el ángel más cercano a la deidad. Cuando venía era como yo me imagino que alguien súper especial llegaba al mundo, se juntaban todos y querían escuchar lo que él tenía que contarles de Dios. Entonces era un ser amado, altamente apreciado en el universo. Pero tristemente, nos dice Apocalipsis, Isaías 14:12, ¿cómo caíste desde el cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que debilitabas a las naciones? Este ser cayó. Y Isaías capítulo 28 nos cuenta cómo cayó, qué fue lo que ocurrió dentro de sí. Porque el versículo 15 del capítulo 28 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló o se fundó, se creó en ti la maldad. Así que aquí Dios claramente nos muestra que la maldad se encuentra en el corazón de Satanás o de Lucifer. La maldad no es algo externo, es algo interno que ocurre en la mente del lucero de la mañana, del Jalel. Entonces, ¿cómo fue que eso ocurrió? ¿Cómo puede ser que un ser creado perfecto, lleno de sabiduría, hermoso, que vivía en la presencia de Dios, que por siglos tras siglos vivió manifestando la gloria de Dios al universo, de repente comienza a nacer un principio en su corazón, que es el origen de la maldad? El Señor Jesús nos dice que él es mentiroso desde el principio y es un asesino. Desde el principio Satanás buscó, eso está en Juan capítulo 8, versículo 44. Así que en su corazón nació un principio opuesto al principio divino. Vamos a ver qué ocurrió. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, a la causa
Estos versículos son un poquito difíciles de traducir, entonces se encuentran, como se llama, en distintas traducciones se encuentran un poquito distintos los unos de los otros, pero el sentido del versículo es de que producto de lo que él hacía, a causa de la multitud de tus contrataciones, pues esto es lleno de iniquidad. Así que fue su posición, fue lo que él hacía, sus contrataciones, su labor de ser el dirigente en los ángeles celestiales, que los guiaba al culto de Dios, que visitaba los otros mundos, y todo eso llevó a este ángel a desarrollar iniquidad en su corazón. Dice, y pecaste. ¿Qué es el pecado? Es la violación de la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios se manifiesta en un solo principio, que es el principio del amor. Ese es el corazón de la ley. Cuando el Señor Jesús le preguntaron cuáles son los dos grandes mandamientos de la ley, él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ambos mandamientos se resumen en el principio del amor. La ley está dividida en dos grandes mandamientos. Hay 10 mandamientos que se resumen en dos grandes mandamientos que se resumen en un solo mandamiento. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que el amor no hace daño a su prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que la violación del mandamiento aquí no se refiere a una violación al principio, en cuanto que Satanás cometió adulterio, que Satanás asesinó a alguien. El principio del pecado se encuentra en el principio del egoísmo. Satanás desarrolla en su corazón el principio del egoísmo, que es totalmente opuesto, es lo opuesto a la ley de Dios, al principio del amor. Dios es amor y su ley es amor. ¿Y cuál es el principio del amor? El no buscar lo propio, dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 13. No buscar lo propio, sino que buscar el bien de los demás. Por eso es buscar la gloria de Dios y buscar la felicidad de los que me rodean, los dos grandes mandamientos de la ley. Entonces, en el corazón del enemigo, en el corazón de este ángel, comienza un principio que lo lleva a él a sacar sus ojos de Dios y a centrarlos en sí mismo y comenzar a buscar lo suyo sobre el bien de los demás. El comenzar a vivir para sí mismo. Y Ezequiel lo muestra aquí. Mire, sigamos leyendo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así que él pierde su lugar en la presencia de Dios. Ha estado tan incómodo, tan mal, y si él deja su posición y se va a distribuir sus creencias entre los ángeles, se enalteció tu corazón, miren, se enorgulleció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Ahí se encuentra el meollo del asunto. El principio del pecado es que este ángel sacó sus ojos de contemplar la hermosura de Dios, de vivir para la gloria de Dios y el bienestar de otros, y él comenzó a ver su propia hermosura. Él comenzó a exaltar su propia sabiduría, y en eso nació el principio del egoísmo. El centrarse en nosotros mismos. Ese es el corazón del pecado, el corazón de la violación de la ley de Dios se encuentra en el deseo de yo hacer lo que yo quiero, de cumplir mi voluntad, de vivir para mí mismo, de buscar mi felicidad. Eso es lo que Satanás, eso es lo que Lucifer. En el principio debe haber sido algo muy
debe haber creado mucha confusión en el corazón del enemigo, porque él no conocía lo que el pecado era, no entendía sus sentimientos. Entonces Dios debe haber hablado con él para clarificarle lo que estaba ocurriendo, pero Dios no puede empujarlo, Dios no puede violar la libertad que le ha otorgado. Lucifer ha de buscar su propio camino, pero Dios, como un padre amoroso, debe haber hablado con Lucifer muchas veces para hacerle entender lo que ocurría en su camino. Pero estos sentimientos eran tan atractivos, esto que se estaba desarrollando en su corazón lo encegueció a él totalmente. Y conscientemente él buscó su autoexaltación. Entonces ahí se encuentra el origen del pecado, en el yo. Por eso el Evangelio demanda que nosotros muramos a nosotros mismos y que no vivamos para nosotros mismos, porque en eso estamos muriendo al principio del pecado. Aquel que vive para sí, Cristo no puede gobernar en su corazón. Aquel que no voluntariamente se somete a Cristo, Cristo no puede tener el control de aquel corazón. Porque el principio que nos controla es totalmente opuesto al principio de la ley de Dios. Y Dios desea escribir su ley en nuestro corazón y en nuestra mente, que es la ley de amor. Son los 10 mandamientos. Dios desea, pero los 10 mandamientos no son escritos como mandamientos en mi mente y en mi corazón, son escritos en el principio del amor. Porque si yo vivo por el principio del amor, que es la negación propia, la ley va a ser cumplida en mí naturalmente. Eso es lo que el Señor busca, restablecer en sus hijos el principio sublime, que es el principio del amor. Vivir una vida de autonegación, y eso naturalmente me lleva a vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Por amor, es la única obediencia que Dios acepta. Dios no acepta ninguna otra obediencia. Él solo acepta la obediencia motivada por el amor. Entonces, para que el cristiano sea realmente obediente, él tiene que ocurrir una transformación en la cual él acepta a Cristo como su todo y se entrega a los pies de Jesús totalmente para no vivir para él, nunca más, para una negación total, porque el yo no ama a Dios, el yo desea exaltarse a sí mismo. Nuestra naturaleza va a guerrear contra Dios todos los días de nuestra vida. El único que puede controlar nuestra naturaleza es el Espíritu Santo. Él es el especialista en controlar naturalezas caídas. Es por eso que Cristo Jesús tuvo la victoria, porque se entregó totalmente al control del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mantuvo todos los días desde su gestación la naturaleza caída bajo jaque. Y para nosotros es lo mismo. Entonces aquí vemos el desarrollo del principio del pecado en la vida de Satanás, en la vida del que llegó a ser Satanás, pero en el principio él todavía era Lucifer, el lucero de la mañana. Por mucho tiempo dice que lo que ocurrió, Dios lo permitió que se desarrollara. Dios no lo cortó inmediatamente. Le dio muchas oportunidades a este ángel. Era su hijo, su primer hijo. Bueno, Jesús es el primer hijo de Dios en el hecho de que Jesús escogió voluntariamente descender de su posición de Dios no creado, el eterno, y escogió él tomar la posición de hijo, pero no creado. Pero Lucifer es el primer hijo creado. Dios, Cristo Jesús lo crea, lo trae a la existencia. Así que el amor que Dios debe haber sentido por este ángel no es un amor entrañable, debe haber sido extremadamente doloroso para Dios, para Jesús, para el Espíritu Santo, la caída de este ángel. Ha sido extremadamente, y luego que engañara a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, aquí vemos la caída del querubín, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pierde su posición. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren. Quiero que vean de que hay dos caídas. Hay una en la cual él pierde su posición ante el trono de Dios,
y luego es echado del cielo y viene a la tierra. ¿Se fijan? Hay dos. Y luego dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Entonces aquí viene la caída profunda. Lo primero es interno, mental. Se ve el desarrollo del principio del egoísmo que produce orgullo, que lo lleva a la autoexaltación. Y aquí luego entonces viene en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Entonces ahí viene la caída irremediable. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Aquí se muestra la destrucción de Satanás, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, todavía no se nos muestra por qué hubo guerra, pero aquí se nos muestra el principio, el desarrollo del principio del pecado, que nosotros lo conocemos también porque lo hemos experimentado. El egoísmo, que lleva al orgullo, y del orgullo vienen todos los males. No sentimos necesidad de Dios, no nos queremos someter a Dios, queremos controlar nuestra propia vida, seguir por nuestros propios pensamientos, queremos complacernos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos lleva a la violación de los mandamientos de Dios. Porque en la búsqueda de la satisfacción propia, entonces vamos a mentir, vamos a matar, vamos a cometer adulterio, vamos a codiciar, vamos a tener otros dioses, porque nosotros queremos ser Dios. El orgullo, el egoísmo y el orgullo nos lleva naturalmente a tomar la posición satánica de tomar el lugar de Dios. Por eso que la tentación de Satanás a Eva, seréis como dioses, es algo que todo ser humano lucha. El deseo que a mí que me honren, que me respeten, que todos me obedezcan porque yo lo que digo es importante. Es como el Papa. El Papa es el desarrollo natural del principio del yo en el corazón humano. Cambia las leyes y se sienta como Dios en el templo de Dios. Todo ser humano lleva esa realidad, que es la realidad de Babilonia en el corazón. Todo ser humano. Todos somos pequeños papas. Entonces, por eso hemos de someternos incondicionalmente a la autoridad de Cristo y permitir que Él nos dé un nuevo corazón para que en nosotros entonces se cumpla la ley de Cristo, que es la ley del amor. En el libro de Isaías entonces se nos muestra el resultado de lo que ocurrió, que es el resultado natural del principio del egoísmo. Satanás se vuelve egoísta, ahora él se cree la crema del queque. Él cree que todos ahora que él merece ser tratado especialmente. ¿Por qué? Porque es tan hermoso, tan sabio. Miren cuán perfecto él es. Miren las posiciones que él cumple y miren cómo todos lo tratan. Entonces, lo natural de este pensamiento es que él va a querer llegar a ser Dios. Es por eso que vemos en el mundo cristiano tantos predicadores, especialmente en el mundo carismático, que se hacen pasar como que son por Cristo, usan ellos el lenguaje como que son Jesús, porque se han vuelto, nunca han morido a sí mismos, muertos a sí mismos, nunca han sido crucificados con Jesús, nunca Jesús ha tomado control de su alma. Entonces se cubren con un manto de cristianismo, pero en el corazón se encuentra el principio del pecado, la autoexaltación. Y luego el resultado de esto, dice en el capítulo 14, versículos 12 en adelante: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Miren el lenguaje de autoexaltación. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Se fijan que aquí el enemigo establece un nuevo reino. Es un reino basado en una nueva ley, porque todo reino ha de tener una constitución y ha de tener un trono. Entonces él busca sacar de lado el trono de Dios, sacar el reino de amor que demanda la negación propia. A Satanás no le gustaba eso. ¿Por qué yo he de negarme a mí mismo? ¿Por qué yo he de vivir para otros?
No, yo quiero vivir para mí, yo quiero exaltarme a mí, yo quiero buscar mi propia felicidad. Entonces, otro reino establecido bajo otra ley. Y dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio es el lugar donde la deidad tan solo toma sus decisiones. Entonces él quiere estar ahí. Él quiere planear el futuro del universo. Él quiere ser el Dios del cielo. Dice, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, en el español no está claro, pero en el hebreo se repite 5 veces la palabra yo. Yo, 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 yo. Se volvió un ser totalmente egoísta, centrado en sí mismo. Entonces perdió de vista la honra, el honor de Dios, el primer mandamiento: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Él ya no buscó, ahora él se amó a sí mismo antes sobre Dios y buscó derrocar a Dios de su poder y de su reino y él sentarse allí. Entonces ahí se encuentra la violación de la ley de Dios, el primer principio. Y en buscar hacer eso, Satanás iba a tratar de destruir a Dios. Por eso es asesino desde el principio. Y mentiroso, usó mentiras, su cola, para engañar al mundo. Entonces, el principio del egoísmo lleva a él a exaltarse sobre Dios y buscar que otros lo exalten a él. Y eso entonces lleva literalmente a la violación de los mandamientos de la ley. Y entonces, en esa búsqueda de él establecer su reino, hubo guerra en los cielos. Uy, ya se nos pasó la hora. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 12. Esa declaración en el versículo 7, después hubo gran batalla, una tremenda guerra en los cielos. Aquí se encuentra, Satanás trató de tomar el trono de Dios por la fuerza. ¿Cómo puede un ser creado creer que él va a derrotar al creador? Porque el egoísmo enceguece, el orgullo nos vuelve estúpidos. Esa es la realidad. Entonces él creyó, calculó muy bien, es un ser muy inteligente, él calculó bien, él sabe de que Dios es un Dios de amor y que el principio del amor lo lleva a negarse a sí mismo. Como David, cuando el hijo lo atacó, David no se defendió, él, como se llama, escapó. Entonces, él calculó muy bien sus chances y dijo, si Dios obra de esa manera, entonces yo tengo muchas chances de tomar el trono. Calculó sus números, tenían grandes números, pero el general de los ejércitos del cielo salió a la defensa, Miguel. Vamos a estudiar a él la próxima semana. Entonces, aquí se encuentra el origen de la batalla en el cielo. Debe haber sido terrible, terrible. En el mismo trono de Dios, alrededor de su trono, haya habido una tremenda batalla. Así que el cielo de primera sabe muy bien lo que significa los resultados del pecado. ¿Por qué no destruyó Dios a Satanás al principio? Porque Dios es un Dios que da libertad. Y su universo no conocía los resultados del pecado. No tenía la capacidad del universo de juzgar balanceadamente, con visión y sabiduría, a juzgar y escoger, porque ahora hay dos reinos, hay una opción. Hasta ese momento había habido tan solo el reino de Dios, ahora hay otro reino. Entonces ahora el universo de escoger. Dios no impone su manera de ser y su manera de pensar sobre sus criaturas. Hemos sido creados libres. Se nos ha dado libre albedrío. Nosotros podemos escoger. Es el fundamento del amor. Tan solo el amor da libertad. El egoísmo fuerza. Por eso Satanás busca por guerra obtener lo que él desea. Dios no fuerza al enemigo. Le da la libertad de escoger su propio camino. Y al universo le da lo mismo, pero se requiere tiempo.
Porque dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Ese es un principio divino. Pero los frutos toman tiempo desarrollarse. Entonces Dios determina dar un periodo de tiempo, el Espíritu de Profecía nos dice 6.000 años, un periodo de tiempo para que el universo pueda ver los frutos de ambos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo. Y luego Dios va a llamar a un juicio. Y el juicio, toda su creación inteligente se sienta a participar en el juicio para determinar quién es digno de reinar. En el principio, cuando Satanás desparramó sus mentiras, el universo quedó en una confusión letal, porque ellos no conocían, el universo era inocente, no conocían lo que era mentira, nunca nadie había mentido, no conocían lo que era egoísmo, nunca nadie había sido egoísta. Todos existían por el principio del amor. Entonces, cuando Lucifer comienza con estos principios, debe haber creado una confusión, pero caballa en el universo. Entonces, Dios, siendo sabio, permite tiempo. El tiempo lo soluciona todo, hermanos. Por eso hay que ser sabios. Cuando se levantan maestros, por ejemplo, las doctrinas que andan enseñando allá en Sudamérica, de que Dios no mata, ni que Dios no castiga, y que va a salvarlos a todos, denle tiempo. Muchos se van a perder tristemente, porque esa es la realidad. Pero hay que ser sabio, dale tiempo, el tiempo lo soluciona todo. Y ya se ve, están atacando a la iglesia, las doctrinas y tantas cosas que están atacando, y ya se ven los resultados del fruto. Pero al principio parece tan lindo y la gente se enceguece, tan maravilloso. Pero luego comienza el tiempo a traer los frutos y por los frutos se conocen. Entonces Dios permite tiempo y al permitir el tiempo, entonces el universo y nosotros mismos podemos ver y experimentar aquello que antes estaba escondido llega a ser a la luz del día, porque Satanás no puede esconder para siempre los verdaderos frutos de lo que él dice. Cuando primero parecía todo tan maravilloso, podemos todos vivir por nuestra, no necesitamos ley, podemos vivir en un nuevo reino, que vivimos para nuestra propia felicidad, y una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron, fueron engañados. Dios entonces da tiempo ahora. Y al final llega el juicio. Y al final del juicio, las tres partes del juicio, todo el universo, incluso Satanás y sus ángeles, van a declarar con su boca que el único digno de reinar es Cristo y que ellos no tienen lugar, que la rebelión no tenía lugar, que no fue por culpa de Dios, sino que por culpa de él. Entonces ahí es cuando Dios puede destruir. Dios nunca actúa sin la cooperación de sus hijos. Él está esperando que sus hijos, todo quede claro para que le den la autoridad de destruir. Es por eso cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, él viene a hablar con Abraham primero y consulta con Abraham. Y Abraham intercede de la misma manera que la Torre de Babel. Siempre Dios obra de esa manera, él permite tiempo, luego cuando va a actuar, él consulta, porque en el consejo de muchos hay sabiduría y Dios practica aquello. Por eso él tiene 24 ancianos alrededor de su trono, porque él consulta con su creación. Es un Dios humilde. Él reina con su creación. Muy bien, así que ahí hemos entendido el principio de la batalla en el cielo, que al final Satanás la pierde. Por supuesto, no la iba a ganar, pero es triste verlo, tan enceguecido por el pecado, tan enceguecido por el yo, el deseo de autoexaltación. Es por eso, querido hermano, ese mismo principio te controla a ti. No te engañes haciéndote creer que esto no es así. Es así. El principio del pecado es el egoísmo y tú estás controlado de cabeza a pie por ese principio. Es por eso que día a día has de someterte a Cristo, morir con Él, ser crucificado, para que Cristo sea el que vive y no tú, y se haga su voluntad en ti y no la tuya. El lema del cristiano debe ser, no como yo quiero, Señor, hágase como tú deseas, cúmplase tu voluntad en mí, en todo. Muy bien, lo dejamos ahí hoy. Y si hay alguna pregunta.
Buenas tardes a todos. Buenas. Hola. Pastor. Habla. Hermano Walter, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Estaba justo escuchando y siguiendo todo esto, ¿no? Y uno de los puntos que estaba pensando, relacionando con lo último que dijo, ¿no? Me ponía a pensar si los ángeles fueron engañados, ¿no? ¿Qué más nos queda a nosotros, ¿no? Que estamos con el pecado en la cabeza hace miles de años y estamos con una idea bastante equivocada, ¿no? Qué fácil sería caer en esas trampas, ¿no? A raíz de todo esto, el diablo quiere poner su trono, decía, según Isaías 14, en, en, en el cielo, ¿no? Pero el diablo ya no tiene más acceso al cielo, ¿no? ¿Será que él ahora está empecinado a poner su reino en la tierra? Lo que pasó ahora en la cumbre del 6 de noviembre, ¿será que es el punto, es su fin de él asentar, por eso que quiere cambiar sus leyes, ya quiere formar su trono en vivo y en directo, diríamos así? No sé si se entiende. Sí, entiendo, hermano. La Biblia llama, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo, porque él usurpó el lugar de Adán. Y mientras nosotros, los seres humanos, vivan bajo sus principios, se lo reconoce a él como el príncipe de este mundo. Su deseo es controlar a la iglesia. Es por eso que el libro de Tesalonicenses dice de que el papado, la apostasía, va a poner su trono, se va a sentar como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y por supuesto, el papado es el agente visible de Satanás. Entonces, si Satanás puede establecer su trono dentro del pueblo de Dios y controlar al pueblo de Dios, entonces su victoria es completa. Entonces, eso es lo que busca en estas últimas horas del mundo. Ya sabemos de que él a través del papado y todo eso, el mundo le pertenece. Pero es el remanente, el pueblo de Dios, el que él busca con todo su poder tratar de controlar y tomar posesión, porque si él puede llevar a la iglesia a reconocerlo a él como su Dios, entonces su victoria es completa. La Biblia nos dice claramente que eso no va a ocurrir, que Dios va a tener un remanente fiel hasta que Cristo venga. Y esa es la línea de la mujer que comienza en Génesis y termina en la venida de Cristo. Pero eso es lo que él busca. Él busca apoderarse de este mundo y que Cristo cuando venga no tenga nadie que lo esté esperando. Así que sí, se busca por mil y una manera hacerlo. Ya sabemos que ¿cómo se llama? Las denominaciones que conforman Babilonia se han sometido y eso es lo que nos muestra esto de ir al monte Sinaí, salir con nuevos 10 mandamientos. Los mandamientos para el medio ambiente. Dios es el único que puede dar una ley que rige a todo el mundo. Y resulta que los líderes religiosos van al monte Sinaí y salen de allá con nuevos 10 mandamientos. ¿Qué les dio esos 10 mandamientos? Bueno, ellos están tomando el lugar de Dios en el mundo, que es lo que nos dice el Apocalipsis, ¿no? Claro, claro, él lo que trata de hacer eso. Es más, claro, al imponer eso, el mandamiento quinto que pone es bastante fuerte también, ¿no? Para nosotros, ¿no? La iglesia, diríamos así. Y bueno, la iglesia, cuando usted habla de la iglesia, no solamente habla de la iglesia católica, sino de todas, ¿no? Dentro de la iglesia adventista existe un pueblo remanente y fuera de la iglesia adventista también. Bueno, la iglesia adventista por identidad es el remanente, identidad profética. Dios la va a limpiar y muchos de los que pertenecen, que son parte del remanente, van a dejar de ser remanente y Dios va a tener un remanente puro.
Y a ese remanente Dios va a traer sus hijos que están en otras denominaciones en Babilonia. Y va a tener un pueblo. No estamos aquí hablando de la entidad de organización, estamos hablando de la identidad que nos identifica en nuestras verdades y aquellos principios. Entonces, pero la iglesia adventista, proféticamente, ya lo hemos visto cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 9, capítulo 10 especialmente, es el remanente. De eso no hay duda. Pero como Israel es un remanente en problemas, como lo hemos estado estudiando en Daniel 11 con los hermanos de Chile, es un remanente en problemas, tiene muchos problemas espirituales y Dios lo va a zarandear, la va a limpiar, va a quedar, va a venir, ¿cómo se llama? El torbellino, se va a llevar toda la paja y va a quedar, Dios va a tener un pueblo puro, pero no va a cambiar la identidad del remanente. No hay otra iglesia que se levante luego del remanente. Entonces Dios va a unir a su pueblo con sus hijos que están en Babilonia, salen y se unen y va a tener su último, ¿cómo se llama? El remanente puro, el remanente perfecto, el remanente victorioso. Muy bien, hermano Víctor, 036320. Si abres tu micrófono, hermano, para poder escucharte. Hermano, pastor, buenas tardes. Mi Bueno, pregunta es la siguiente. Usted delante habló que había sido el primer hijo yo lo entendí así lo que quiso decir, quiero que me lo explique bien. Satanás, antes que cayera el pecado, era el líder eh, y era su primer hijo, por decirlo así. Cristo, pero yo sé que en las edades eternas, el plan de salvación ya estaba antes que Satanás cometiera el pecado y estuviera en la humanidad estemos en esta condición pasándola. Y esa es mi pregunta, y me dio a entender, yo lo entendí así, de que Cristo, Dios mismo, él mismo se hizo a sí mismo hijo, para poder restablecer todo esto. Gracias por la pregunta, hermano Esa Víctor. es mi pregunta. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, dice, hay en vosotros pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en la imagen, siendo como Dios. Leámoslo, déjenme abrirlo para citarlo propiamente. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que ahí vemos a Jesús en la igualdad de Dios, siendo igual de Dios, teniendo la misma naturaleza de Dios. Y por naturaleza Dios es eterno. Esa es la primera realidad de Cristo. Su primera realidad es su divinidad, el Dios eterno. Y la Biblia lo presenta como nuestro Dios, el Dios eterno, lo presenta como Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el Dios de la Biblia, en la gran mayoría de las veces. Y luego dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Entonces ahí viene la humillación de Jesús, en la cual él voluntariamente se despoja de su posición de existir como Dios y ahora entonces toma sobre sí otra realidad. Y ese despojamiento es la próxima realidad que Jesús toma sobre sí, que es la realidad de ser el Hijo de Dios. Y él es Hijo de Dios no por creación, sino por la palabra, porque cuando se creó el plan de la redención, que es en los días de la eternidad, antes que se creara cualquier cosa, cuando se crea el plan de la redención, Jesús es el que se ofrece para ser el Salvador, para ser el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Entonces, Él va a existir por el resto de su existencia como el Hijo de Dios. Sigue siendo Dios, pero él no vive como dice que Dios lo declara, dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces, pero eso es una declaración. Jesús es hijo de Dios por la declaración de la palabra de Dios, no por creación. Así que él no es un ser creado como hijo de Dios. Más tarde él va a llegar a ser un ser creado cuando él llega a ser el hijo del hombre, que es su tercera realidad. Y luego dice
El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí es cuando Jesús toma la posición de ser Miguel, el arcángel, el ángel de Dios. Y luego dice, hecho semejante a los hombres. Ahí llega a ser el Hijo del Hombre. Entonces en Jesús existen una multitud de realidades para él poder ser, para él poder ser el Salvador y el que revela a Dios al universo, porque él es el verbo de Dios. En San Juan capítulo 1 se presenta la misma realidad. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, claramente se nos presenta el verbo siendo Dios eternamente, porque dice, era Dios. Antes que el principio llegase, él ya era Dios por la eternidad. Entonces, el ser hijo de Dios a Jesús no le roba su divinidad, no le roba su realidad. De la misma manera que cuando él se hace el hijo del hombre, la realidad que él sea el hijo del hombre y un ser creado, porque como hijo de hombre, Jesús llega a ser un ser creado, hecho en la semejanza de los hombres, dice. Entonces él llega a ser un ser creado, pero eso no le resta de su divinidad. Su divinidad es eterna, es una realidad que nadie se la puede quitar a Cristo. Así que Jesús, cuando está caminando en el mundo, tiene tres realidades en él. Él es el Hijo, él es Dios, Dios eterno, él es el Hijo de Dios y él es el Hijo del hombre. Son las tres grandes realidades que cohabitan, que coexisten en Jesús. Augusto. Si abres tu micrófono, hermano, para poder escuchar. O Vladimir, mientras Augusto, a lo mejor, ahí está Augusto, ahí abriste el micrófono. Muy bien. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo estás, pastor? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. No tengo imagen porque tengo la cámara ahí con un problema, por eso no la abro. Son dos preguntas. Una es, Satanás fue vencido en la cruz, ¿cierto? Ahí supo que él ya, su destino ya estaba hecho. Entonces, ¿por qué continúa con su obra? ¿Es para que se pierdan muchas personas, para sufrir menos por las almas que va a hacer que se pierdan? Gracias. Es muy buena pregunta. Satanás fue derrotado en la cruz y fue echado del cielo, pero su obra aún no había sido totalmente desenmascarada. Los frutos no habían llegado a su total madurez. En el plan de la redención se habla con el ejemplo de una plantación que está creciendo y que tiene que traer sus frutos a la madurez. El libro de Apocalipsis nos dice que la madurez de esos frutos, de los frutos tanto del reino de Dios como el reino de Satanás, se producen en el último conflicto. Ahí es cuando ambos reinos producen su fruto totalmente a madurez. Entonces, es difícil para nosotros entender. Por eso Dios, el reino de Satanás es traído a su punto de destrucción a través de la obra de juicio. Y el juicio no había ocurrido todavía en el Calvario. En el Calvario hubo un juicio parcial, donde el universo dijo, no queremos a más Satanás aquí en el cielo. Ya vemos lo que él está, su manera de ser, que se le cerró y se le prohibió ser el representante de la raza humana, porque el cielo juzgó y porque Cristo lo venció. Y Cristo llega a ser nuestro representante. Pero el que determina la obra que determina el futuro del enemigo es el juicio. Y el juicio viene al final de todas las cosas. Y la madurez de los frutos de ambos reinos no se produce hasta cuando la cosecha está lista, el libro Apocalipsis capítulo 14. La cosecha en ambos lados, las uvas y el trigo. Entonces, Dios es un Dios paciente, Dios da tiempo, Él sabe lo que se necesita, porque lo que Él busca, de que cuando el mal sea destruido,
no se vuelva a levantar. Y para eso se necesita tiempo, para que toda inteligencia quede satisfecha, tanto salva como perdida. Todos van a quedar satisfechos que la obra de Dios ha sido una obra justa. Entonces, por eso se necesita un proceso largo. El juicio dura más de 1000 años. Eso es cuán esencial en este plan es el juicio, que al final toma totalmente el plan dura 7000 años. Entonces, el juicio es el proceso más largo en todo el plan de la redención. La cruz, la encarnación de Cristo, 30 y tantos años, 30 años, a 33 años. El juicio, 1000 y tantos años, más de 1100, 1200 años va a tomar. Entonces, eso es cuán importante el juicio es. Entonces, es producto de que ambos reinos han de madurar totalmente, han de producir todo su fruto y su fruto en toda su maduración es que Dios permite que más tiempo que a la existencia del enemigo. Ah, perfecto. Buenísimo, Samuel. Y disculpa, una última preguntita corta, que Sí. no es de este tema. En el Nuevo Testamento, en la escena de la transfiguración, ¿sí? ¿Cómo se sabe que era Moisés y creo que era Elías? Bueno, no recuerdo. Buena pregunta. No tengo el texto ahí delante mío. Déjame. Me parece que es Pedro el que dice. Mateo, sí. Déjame buscar Sí. Porque no había una foto de los profetas. No había una foto de los profetas, pero es Pedro el que dice: ¿quieres que hagamos 3 tabernáculos? Uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti. Y él debe haber hablado eso bajo la influencia del Espíritu Santo para que quedase grabado de que fueron Moisés y Elías los que aparecieron con Jesús. Dame la cita en Mateo. Bueno, en Mateo 17:3, Mateo 17:3 dice, déjame ponerlo en español. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Así que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que clarifica el hecho de que es Moisés y Elías el que le aparecieron a él. Es como que el Espíritu Santo impresionó su mente y le dio esa certeza. Claro, a Mateo. Ahora, es Pedro, déjame ver cuando Marcos también habla. sí, Marcos, vamos, Lucas 9, ponen aquí en el chat. respondió Pedro. Dice el versículo en Marcos 9:5, dice: entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Así que de alguna manera Pedro supo que eran Moisés y Elías los que estaban hablando. A lo mejor él escuchó cuando aparecieron Elías y Moisés, les dijeron quiénes eran a Jesús y Pedro lo escuchó. Así que hay confirmación de dos. Está la confirmación de Mateo y la confirmación de Pedro, que fueron Moisés y Elías los que les aparecieron a Jesús. Bien, entonces podemos suponer que ellos escucharon eso, además de la influencia del Espíritu Santo. Claro, es una suposición el decir, porque no hay testimonio bíblico, que no sé lo que la hermana de White clarifica en eso, pero es una suposición de que Pedro ha escuchado, pero de alguna manera él tuvo la convicción de que eran Moisés y Elías hablando con Jesús. Y Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe diciendo que eran Moisés y Elías. Perfecto, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Gusto en escuchar.
Gracias. Vladimir, Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. buenas. No sé si antes de hacer la pregunta quisiera darle una respuesta al hermano que preguntó a la primera pregunta. Una razón por la que si ya Satanás fue en la cruz desenmascarado como engañador, ¿por qué todavía sigue vivo? ¿Por qué no Dios lo destruyó? Porque fue una derrota de parte de Cristo. La acusación de Satanás era que el hombre no podía obedecer los mandamientos de Dios. Jesús venció, pero dice, la acusación de Satanás es, ningún hombre puede. Entonces, nosotros somos la evidencia que Dios necesita para terminar y concluir de que Satanás no tiene razón. Entonces necesita verse la evidencia de que Dios tenía la razón y tiene la razón. Ese es una respuesta que yo podría compartir. Gracias, hermano. Ahora la pregunta que yo quiero hacerle es, Apocalipsis 12 habla de la caída de Satanás. ¿Cuántas caídas tuvo Satanás? Porque aquí en Apocalipsis 12 vemos por lo menos 2 caídas. Hay 3 caídas del enemigo. Está la caída donde pierde su lugar en el trono, luego es echado del cielo por primera vez y luego es echado del cielo por segunda vez. Así que hay 3 caídas del enemigo. Uh-huh. Esa era la pregunta, pastor, para De nada, que podamos... hermano. Gracias, hermano Vladimir, por su acotación y también por su pregunta. Que el Señor lo bendiga. Gracias. Hermana Luz. Hermana Luz, ¿está ahí? Sí, buenas tardes, pastor. Bueno, Buenas tardes a todos también. Bueno, yo solamente pregunto, ¿qué pasará entonces? ¿Qué va a pasar de Satanás cuando Dios venga y haga tierra nueva y cielo nuevo? ¿Dónde se va a meter ese bueno, engañador? claramente lo leímos en Ezequiel 28, que a Satanás se lo destruye, es destruido. Junto con, dice Malaquías, que las raíces y las ramas serán quemadas. Satanás, las raíces y sus ángeles, y luego todos los seres humanos que se unieron a la rebelión y no se arrepintieron, también son quemados, son destruidos y serán hechos cenizas, dice la Biblia. No quedará nada de ellos. Entonces el Apocalipsis 21 nos muestra cómo eso, 20 nos muestra cómo eso ocurre a través del lago de fuego. Está bien. Gracias, pastor. De nada, hermano Luz. Hermano Víctor. Pastor, disculpe, se me apagó el celular justo en el momento que me estaba explicando y lo tuve que volver a recargar. Entonces, Filipenses 2, ¿cuánto? Filipenses, ¿cuánto más? 2 versículos a 5 en adelante, especialmente el versículo 7 nos muestra, bueno, versículo 6 nos muestra a Jesús en su divinidad, versículo 7 nos muestra Jesús vaciándose de aquello que él era, no viviendo como Dios, sino que ahora tomando sobre sí otras realidades producto del plan de la redención. Se despoja a sí mismo, eso es cuando Jesús toma sobre sí la realidad de ser el Hijo de Dios, y luego toma la forma de siervo, eso es cuando él ahora va a existir siendo el Hijo de Dios, ahora él es el ángel de Dios del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, Miguel, y luego llega a ser, se hace en la imagen de los hombres, toma la forma de hombre, es cuando llega a ser el Hijo del hombre. Ahí es cuando Jesús llega a ser un ser creado. Entonces en Jesús existen un número de distintas realidades que coexisten juntas y que ninguna roba de la otra su realidad. Por ejemplo, el hecho que Jesús es el Hijo de Dios no niega el hecho que Él es Dios eterno, o que Jesús es el Hijo del Hombre, no niega la realidad de su divinidad completa.
Perfecto. Entonces, lo vuelvo a entenderlo de esta manera. Dios Padre es Dios, Él es el mismo Dios Hijo. No, ¿No? no, hermano. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres que son individuales y son distintos el uno del Ya, otro. eso. El Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre, pero la divinidad de los tres es igual, su naturaleza es Pensar. igual. No son inferiores el uno al otro, o uno es superior al otro. Como Dios dice Filipenses 2:6, que Jesús era igual a Dios en el sentido no de persona, que es una persona, son dos personas, pero igualdad en naturaleza, en posición, igual. No hay diferencia en eso. Perfecto. Y eso es lo que de repente a uno le cuesta entender, a pesar que yo he estado leyendo la verdad acerca de los ángeles y en las primeras páginas, ahí también sale cuando Jesús entraba a los aposentos de Dios Padre, y ahí es cuando Satanás empezó también con su envidia. Entonces, por eso cuando usted habló de esa parte, como que ahí me confundí, porque claro, yo lo tengo claro de que son tres partes, son tres personas distintas, lo tomo así personalmente en mi mente, son tres personas distintas, pero con un solo sentir y un solo objetivo. Claro, Yo así lo hay administro en mi varias, mente. la unidad de Dios, la realidad de la unidad de Dios está basada en experiencias. Tienen un mismo sentir, tienen un amor profundo, se cohabitan. Por ejemplo, en Jesús mora el Padre y mora el Espíritu Santo. Pero Jesús a la misma vez, Él mora en el Padre y Él mora en el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo mora Jesús y mora el Padre. Entonces, por eso son uno. Es una, ¿cómo se llama? Es un misterio que yo pienso que es uno de los misterios que vamos a estudiar por la eternidad, porque es algo maravilloso. Y sin embargo, son tres seres individuales. Jesús, cuando se va a bautizar, el Padre habla del cielo y el Espíritu Santo viene como una paloma, y vemos a las tres personas individualmente, y sin embargo nos dice la Biblia que en Jesús mora toda la deidad corporalmente. Así que tú al ver a Jesús ves al Padre y ves al Espíritu Santo. Entonces es algo que a la mente uno va, Amén, pastor. Muy amable, gracias. De nada, hermano. Al fin vamos a orar y vamos a terminar, porque nuestros hermanos en Suecia tienen que ir a dormir. Oremos. Nuestro amado Dios, gracias por tu palabra, que revela secretos tan maravillosos, tan profundos, que de otra manera sería imposible para nosotros conocer. Gracias, Señor, por permitirnos ver el origen del mal, ver, Señor, cómo el principio del egoísmo comenzó en el corazón de Lucifer, y cómo, Señor, aquel ángel maravilloso se volvió en tu peor enemigo. Y Padre, lo peor de todo es que este mismo principio, Señor, está en nuestras almas. Y queremos, Señor, someternos a Jesús, suplicar que tú hagas tu voluntad y que, Señor, nos des un nuevo corazón, una nueva mente donde tu ley esté escrita, y que, Señor, nos lleves a vivir por aquel principio de la negación propia, para vivir para tu gloria y vivir para la felicidad de otros, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros y que los hermanos que van a dormir puedan tener buenos sueños. Pedimos por Europa, Padre, que va a pasar momentos tan difíciles este invierno, donde van a haber tantos, Señor, que van a pasar mucho frío producto de la falta de gas para calentar tantos hogares. Te suplicamos, Señor, que tengas compasión, Señor, de tantos seres humanos allá, y que obres de alguna manera, Padre, para que no les falte el calorcito en sus hogares, Padre. Bendice a nuestros hermanos también, tantos hermanos adventistas en distintas partes de los países, que tú los protejas, seas con ellos, Señor.
y que tu amor, Señor, mora en el corazón de cada uno. Y que, Padre, te pedimos que esta gran guerra que comenzó en los cielos y que la vemos y la experimentamos día a día en nuestras vidas, pronto llegue a su fin y que Cristo vuelva y que podamos, Señor, irnos con Él a nuestro hogar celestial. Gracias, Señor. Lo pedimos por Jesús. Amén. Feliz cumpleaños, pastor. Muchas Felicidades, gracias, hermana Amén. Susi.